Buenas tardes, estimado docente Alexander Abarca. Soy el señor Cabo Primero Julio Macías, perteneciente al primer grupo periódico académico 2018. Mediante este video daré a conocer el capítulo 1, delincuencia, violencia, causas, efectos y tácticas. Vamos a hablar de la violencia. La violencia es un fenómeno multicausal, influido por factores psicológicos, biológicos, económicos, sociales, culturales, entre otros. Los fenómenos que acompañan el comportamiento violento cruzan constantemente la frontera entre individuos, familia, comunidad y sociedad. Vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia. Tenemos la violencia física, psicológica, sexual, de género, contra niños, contra ancianos, social, racial, cultural, intrafamiliar, callejera y política. Vamos a hablar de la violencia física. Se refiere a toda conducta de una persona o grupo que mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza o poder físico, directa o indirectamente, se dirige a ocasionar un daño, maltrato o sufrimiento que afecte la integridad física de la persona. Violencia psicológica. Identifica el comportamiento de personas o grupos que ocasionen daño emocional, disminuyan la autoestima, perjudican o perturban el sano desarrollo de la persona. Vamos a hablar de la violencia sexual. Se entiende como toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad. Se puede presentar como acoso, abuso sexual o violación. Violencia contra niños. Las víctimas de este tipo de violencia se enfocan en el abuso que viola los derechos fundamentales de los niños. La violación contra ancianos. Es todo acto que violento o trato que cause el daño, malestar físico de un adulto mayor, aislándolo, agrediéndolo psicológicamente, humillándolo. Vamos a hablar de la violación de género. Pertenencia en el sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Protagonista de la violencia. Los homicidios son perpetrados mayormente por jóvenes entre 18 y 24 años. También representan la mayoría de víctimas de violencia criminal. Para las mujeres corren mayor riesgo en las calles y en la casa. Para los niños en la casa, en la calle y en las escuelas. Vamos a hablar de delincuencia y delito. Delincuencia. El delito de un mal social que se expresa mediante una conducta que quebranta un orden social o legal determinado. El delito es aquella conducta humana destructiva que pone a grave peligro la sociedad y que describa como tal a las normas que constituyen lo jurídico de nuestro país. Vamos a hablar de tipos de delitos. Entre los más comunes tenemos delitos contra las personas, el homicidio, que hace referencia a la muerte infligida deliberadamente a una persona. Lesiones, que refiere a un ataque físico contra una persona y que resulta un daño corporal a quien es agredido. Vamos a hablar de la violación. Se define como un encuentro sexual sin el consentimiento válido. Vamos a hablar de los delitos contra la propiedad. El hurto. Se encuentra como tal la sustracción de propiedad sin el consentimiento del propietario. El robo hace referencia a una sustracción de propiedad sin el consentimiento del propietario, en que le exija el uso o amenaza de la fuerza. Gracias, señor tutor Alexander Abarca.